Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga muy ricamente. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chimeles, el Ministerio Mesiánico Masá de enseñanza exhortativo, profético y también de restauración. Un gusto poder compartir con ustedes cómo procuramos con la ayuda del Eterno, en el nombre de Yeshua, poderlo hacer todos los jueves, en algunas ocasiones también los domingos, siempre con la intención de edificar al pueblo del Señor. No tenemos otra intención más que esa, la orden del Señor conforme a su palabra, y creo que no es solamente para con nosotros en este ministerio, sino que todo ministerio tiene la ordenanza de parte del Señor de preparar a la novia del Cordero, ¿no? Y dicho sea de paso, para aquellos que no lo saben, que todavía no tienen tal vez un profundo conocimiento en las Sagradas Escrituras, en lo que sería el calendario hebreo, estamos en el mes de Elul. El mes de Elul está a punto de terminar. En nuestro calendario pagano, digamos, el 18 de septiembre sería ya el cambio del mes, primero de Tishri, donde comienza la hermosa fiesta de las trompetas, la cual el Señor hace 2 años con mi amada esposa me dio el privilegio de poderla vivir nada más y nada menos que en la tierra de Israel. Fue algo realmente muy bendecido para nosotros. Y el mes de Elul, mi hermano, es un mes donde nos preparamos por orden del Señor, nos limpiamos, nos arrepentimos. En realidad, obviamente, todo el tiempo deberíamos estar haciendo eso, mucho más sabiendo que las señales proféticas se vienen cumpliendo, ¿verdad? Y que la venida del Señor podría ser este Yom Teruah, esta fiesta de las trompetas, porque el Señor tiene que cumplir con las fiestas solemnes. Mas no lo sabemos, puede ser también un poco más adelante, pero sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Bien, un saludo a nuestra hermana Ana Villar, qué bendición que está compartiendo con nosotros desde la República Argentina. Mi amada esposa Cristina María, siempre bendiciendo, siempre colaborando para el reino del Señor. Ustedes también, cualquier inquietud, sobre todo las hermanas, pueden comunicarse con ella. Que el Señor les bendiga. Entonces, a todos los hermanos que se están comunicando, vamos a dar comienzo a una breve oración y a seguir con esta enseñanza. Le cambié un poco el título. Ciertamente seguimos hablando de no ser saqueados por el enemigo, pero hoy lo hemos titulado un poquitito diferente, escapando de los lazos de la muerte, que algo ya veníamos hablando en la clase anterior. Saludamos también a nuestra hermana María Fernández de la Argentina y a toda su preciosa familia. Que el Señor la bendiga muy ricamente. Estamos entonces muy satisfechos, contentos de servir al Señor. De hecho, que obvio, quisiéramos hablar de tantas temáticas, pero el Señor nos impulsa. Creemos que es un tiempo de hablar de estas cosas, de que haya liberación, porque también dentro del cuerpo del Señor hay muchas personas que no han alcanzado una verdadera liberación. De veras, se lo digo, y creo que ustedes lo deben saber también por sus propios testimonios y por la palabra del Señor. Y obviamente estamos diciendo que la venida del Señor está muy cerca, y entonces debemos desprendernos de estos lazos que nos están opacando, que nos están manchando y aún pudieran perturbarnos a la hora o al momento de tener que ir a la presencia del Señor, y sería lamentable que nos quedáramos por alguna raíz de amargura, por algún pecado, etcétera, etcétera. Saludamos a nuestro querido hermano Miguel Amarilla, a nuestra hermana Angélica, a Luis Fernández, a nuestra hermana Karina Dávila. Que el Eterno les bendiga muy, pero muy ricamente a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua encomendamos esta reunión en tus manos. Señor, seas tú bendiciendo cada familia, cada hogar, Señor, cada nación también que se está conectando en este momento, pero sabiendo que todos, Señor, los que realmente tenemos a Yeshua en nuestro corazón, somos tu remanente, somos Israel, somos tu novia, futura esposa. Tú vienes a buscar una novia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Por eso, como estamos hablando, Padre, en este tiempo, danos luz, danos claridad, danos convicción de pecado para que podamos arrepentirnos y podamos, Señor, librarnos de estos lazos del cazador, de estas amarras del diablo, que pueden ser la soberbia, la envidia, los celos, la mentira, la falta de perdón, la amargura. Señor, clamamos a ti, Señor, estamos
Como decíamos en este mes de Elul, Señor, llegando, falta poco para este Yom Teruah, Señor, en un Yom Teruah, en una fiesta de las trompetas, en un 1 de Tishri, Señor, sonará la trompeta. Y tú vendrás por tu pueblo, Señor. Te damos gracias por aquellos que, Señor, se arrepintieron y fueron lavados con la sangre del Cordero y que a la par, Señor, posteriormente siguieron con el proceso de la santificación a través de tu bendita Torá, a través de tu ley, a través de tu revelación y de tu palabra, Señor. Sabemos que estamos en este proceso de santificación, Señor. Que es santo, santifíquese todavía, dice tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua seguimos trabajando, Señor, proclamando tu palabra, Señor. En estos días tú me hablabas y yo se lo comunico a tu pueblo, Señor, algo que obviamente está en la escritura, en la palabra, pero tú me lo traías a lo más profundo del corazón, Señor, que, Señor, nosotros no nos estemos durmiendo, Señor, que realmente se encienda el fuego de tu santidad, de tu presencia. Jeremías dice, mi palabra es como fuego. Entonces, querido hermano y hermana y amigo que estás escuchando, el fuego del Señor no se puede encender en tu vida si no escudriñas la palabra. Dice la Escritura, meditarás en ella de día y de noche para que todo te salga bien. Es necesario, es imperioso. El Mesías de Israel, Yeshua, dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Enciende tu fuego, Señor. Como Pablo decía en Tesalónica, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Señor, enciende a tu pueblo, porque ya estamos viendo, y es parte también de las señales de los últimos tiempos, que el amor de la mayoría se va a enfriar, Señor. Y la gran señal, tal vez profética, de los últimos tiempos, Señor, es, Señor, la gran apostasía, Señor, dentro de tu casa, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, aquellos que están siguiendo un evangelio extraño, aquellos que están, Señor, siguiendo a un Mesías y Salvador extraño, Señor, nosotros clamamos y te rogamos, Señor, que tengas piedad como la tuviste de nosotros, Señor, y que esos corazones duros, Señor, se vuelvan a ti, Señor, y quieran abrazar, Señor, tu Torá, tu ley, como dice el pueblo de Israel, las cartas de papá, y podamos comer el alimento nutritivo, el alimento sólido, el alimento puro de tu palabra, sin ningún tipo de adulterio. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, tomamos las armas de la luz, Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas, en el nombre de Yeshua, Señor, y consagramos este momento para la gloria de tu nombre. Y decimos todos, amén y amén. Bien, querido hermano, para aquellos que conocen el ministerio, conocen mi vida, más allá de la necesidad de tocar muchas cosas, pero el tema es que también, como siempre hemos enseñado, querido hermano, si llegamos a comer demasiado rápido y no rumiamos, como enseñamos en leyes alimenticias, ¿no? Tenemos una dentadura. Creo que no hace falta ser muy inteligente. Creo que todos ustedes entienden que la comida no se debería tragar, ¿no? Debemos digerirla, debemos masticarla, ¿verdad? Con nuestra dentadura. Allí actúa también la saliva, todo eso para que el proceso pueda ser un proceso de bendición y no un proceso totalmente nocivo que esté perturbando o esté siendo muy agresivo para los otros órganos, como el estómago, los intestinos, etcétera, etcétera. Lo mismo acontece con la palabra del Señor. Digo esto porque a todos nos ha pasado, ¿no? Y es bueno tener sed y hambre de las cosas del Señor, pero también es bueno aprender a comer, ¿verdad? Entonces, tenemos mucha necesidad de aprender muchas cosas, pero debemos realmente masticar, meditar, tiene que quedar grabada la palabra del Señor. Por eso quiero volver un poquito a lo que citábamos en la clase pasada, trayendo algunos versículos, inclusive que no vimos la clase pasada. Un lazo que vimos fue el lazo de la codicia. Este texto no lo busca, algunos de ustedes ya lo tienen anotado, Proverbios 1, 18 y 19, fue un texto que compartimos. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, mi hermano, quiero retomar, porque no tuve mucho tiempo, tal vez al final de la clase pasada, de
poder mencionar algunas cosas que estaban faltando. Vamos ahora al libro de Josué, capítulo 7, un caso muy típico, muy evidente, que la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia conocemos, cuando el pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra prometida, liderado todo esto obviamente por Josué. Como bien sabemos, cruzan el Jordán, hasta ahí va todo muy bien, se habían circuncidado, habían celebrado la Pascua, hacía rato que no lo venían haciendo, tienen una victoria muy contundente contra la ciudad de Jericó, una ciudad totalmente anatema, y entonces posteriormente tienen que conquistar una ciudad más pequeña, a tal punto que Josué mandó menos soldados porque pensaba que iba a ser algo bien sencillo poder derrotar a una ciudad mucho más pequeña que la de Jericó, pero tuvieron un tropiezo, perdieron la primera batalla. Entonces Josué se humilla delante de la presencia del Señor y comienza a preguntarle al Eterno qué es lo que había sucedido. La gran mayoría de nosotros conocemos esta historia, pero pudiera ser que alguien no. Y entonces aparece un personaje de una tribu, de la tribu de Judá, nada más y nada menos, que no respeta la ordenanza del Señor. En la ciudad de Jericó, por orden del Señor, no se tenía que tomar absolutamente nada del botín. Obviamente, en otras ocasiones, las ordenanzas del Señor eran un poco diferentes. Algo muy similar sucedió con Saúl cuando fue el profeta Samuel, que le dijo que tenía que destruir completamente a Amalek, que era un gran enemigo del pueblo de Israel. De allí tampoco tenían que tomar botín. Sabemos que Saúl desobedeció y por eso el Señor quitó el reino de Israel de manos del rey Saúl. Entonces, hermano, hemos hablado muchas veces de la importancia de la obediencia. Y obviamente uno de los mandamientos que tenemos que obedecer es, estamos hablando de este lazo, no tenemos que codiciar, ¿verdad? Vivimos en un mundo de gran codicia. De hecho, todo lo que está pasando en estos últimos meses está relacionado con eso. Pero no solamente los gobiernos del mundo son codiciosos, sino que ese virus, esa maldad, tristemente también se ha insertado dentro de las mismas congregaciones, ¿verdad? Donde hay un amor ya desmedido por las cosas materiales, y lastimosamente a cualquier precio, sin respetar la palabra del Señor. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Recuerde que cada vez que usted escucha o lee la palabra prevaricar, significa pecar conscientemente, pecar voluntariamente. No es que Acán no tenía conocimiento acerca de esa ordenanza en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Me gusta más, estuve viendo una versión, un Tanaj, una Torá, ¿verdad? Esto para que vean, en realidad lo que voy a citar ahora parece algo pequeño, pero no lo es, y en otras ocasiones algunas traducciones debilitan mucho. Acá dice, tomó del anatema, claro que se entiende, ¿no? Otra versión dice, se apropió de lo que no debía. Se apropió de lo que no debía. Entonces, mi hermano, a veces pensamos, ¿no? Porque esta sociedad, como siempre cito a nuestro país, estoy en Paraguay, pero cito a nuestro país en Argentina, donde tristemente están pasando muchas cosas muy lamentables, pero no solamente en Argentina, ¿no? Hoy vemos la usurpación, la gente toma la propiedad privada sin permiso, con violencia y derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más, hermano, en este caso donde había una orden directa de parte del Eterno de no tomar, de no apropiarse de algo que no le correspondía, de algo que el Señor no quería que ningún integrante de las tribus pudiera tomar, porque esa ciudad era considerada una ciudad muy anatema. Dice, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Mire, por el pecado de uno, lastimosamente, esto lo hemos enseñado varias veces, por el pecado de uno, a veces el campamento se demora. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado en otro momento? Habíamos hablado de la vida de María, de Miriam, la hermana de Moisés, como el campamento tristemente se detuvo por 7 días. Qué bueno que María ciertamente se arrepintió, ¿verdad? El Señor vio algo en el corazón de María y bueno, ella no murió, sino que después
pudo ser reincorporada al campamento. Lo que vamos a ver acá es un poquito diferente. Josué capítulo 7, verso 20. Y Acán respondió a Josué, ¿no? Yo estoy acortando el capítulo, usted lo puede leer todo. Verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Dios de Israel, ¿no? En definitiva, cuando Josué pasa revista, Acán está entre la espada y la pared, tiene que reconocer que ha pecado conscientemente. Verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Acá aparece recién esta palabra, estamos hablando del lazo de la codicia. Decíamos en otros anteriores estudios, nosotros, queridos hermanos, somos hijos del Señor, deberíamos serlo en toda plenitud, no podemos tomar ni una moneda, no podemos tomar nada de algo que no nos pertenece. Y acá dice que Acán codició, tomó, verso 21, y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de su tienda, y el dinero debajo de ello. Josué 7:22, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Verso 23, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Recuerde que en aquel tiempo, y mire cómo estoy hablando, ¿no? Que en aquel tiempo realmente tanto Moisés como Josué tenían una comunión muy, pero muy íntima y muy profunda. Y lastimosamente, hermano, tenemos que hablar verdad. Hoy no se encuentra este tipo de comunión. Ellos tenían una comunión directa donde el Señor le decía, bueno, este va a vivir, este va a morir, a este hay que apedrearlo, a este lo vamos a disciplinar de tal manera. Hoy tenemos obviamente la revelación ya de todo el canon bíblico. Pero qué triste, ¿verdad? Porque particularmente veo que muchos no lo respetan. Les vivo diciendo, mi querido hermano, que como siervo del Señor, como pastor y maestro, estamos dedicando a las dos cosas. Lidiamos con personas que no tienen excusas, yo siempre se los digo en su propia cara, ¿verdad? Nosotros enseñamos la palabra del Señor. Sin embargo, están en adulterio, sin embargo, están en inmoralidad, sin embargo, están robando, sin embargo, están en algún tipo de pecado del cual ya se le enseñó por medio de la palabra del Señor que al Eterno no le agrada. Acá lo vemos entonces a Josué con una comunión tan grande delante del Señor, lo pusieron delante de Yahweh. Dice verso 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Fíjese, no solamente tomaron el anatema, lo que él había codiciado, sino ya agarraron todas sus pertenencias, porque conforme la Torá, la ley del Señor, la revelación divina, todo estaba contaminado. Y esto es lo que hoy muchos evangélicos cristianos no quieren entender. Bueno, pero doy el diezmo aunque soy un inmoral, ¿Qué? ¿Lo quiere sobornar al Señor acaso? ¿Quiere sobornar al Eterno? ¿No sabe lo que dice la palabra del Señor? Nosotros tenemos que procurar estar bien en todas las áreas. Hay algo que el Señor me decía en estos días orando, hermano, y ayer se lo transmitía al pueblo de los Señores y se lo digo a ustedes. No lo intenten. El Evangelio no es para intentarlo, querido hermano y hermana. ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque he escuchado infinidad de veces, lo voy a intentar, pastor. Mi querido hermano, Yeshua murió y resucitó, el Cordero derramó su sangre para hacer expiación por nuestros pecados, para que nosotros, creo que eso declara la Escritura, amén, si leemos bien, seamos más que vencedores, de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Yo no entiendo a esta religiosidad de hoy en día de la cristiandad apóstata. Lo voy a intentar. Hace 20 años que lo está intentando. Hace 20 años que se congrega y codicia. Hace 20 años que se congrega y roba. Hace 20 años que se congrega y adultera. Hace 20 años que se separa, se divorcia, se separa, se divorcia. Mi querido hermano, ¿dónde está el renuevo? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está el rescate? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el nacer de nuevo, el nacer de arriba? ¿Se da cuenta? ¿Qué decía Pablo? Vamos camino a la perfección. Ya fuimos perdonados, pero ahora tenemos que tomar el compromiso de empezar a vivir lo que antes no podíamos vivir y ahora lo podemos vivir teniendo al Espíritu del Señor en nuestras vidas.
Verso 25, Josué 7:25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿No? Lo que le dije al principio. Es lamentable que el pecado de una vez turba, pero eso no va a durar mucho tiempo, porque el Señor no va a permitir que todo el tiempo nosotros estemos sufriendo por culpa de unos pocos. Esa persona o se arrepiente o va a ser cortada. Dice acá la palabra del Señor, podemos ver verso 25, túrbete el Señor en este día. Claro, alguno puede llegar a decir, uy, qué fuerte, ¿no? Si esto lo hubiera dicho el pastor Chimele, oh, qué fuerte que es el pastor Chimele o fulano de tal. Lo dijo Josué, siervo del Señor. ¿Usted piensa que lo dijo por casualidad? Claro que no. Claro que no, porque él tenía comunión con el Eterno. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar y cuestionar y criticar lo que dice la palabra del Señor? Claro, la Escritura no lo dice todo, pero ¿qué podemos llegar a entender? Que el Señor lo puso en balanza a Acán y que el Eterno le dijo a Josué que él tenía que ser cortado, punto y aparte. Y me parece que ya estoy escuchando las voces de los religiosos dentro de la cristiandad. No, pero ¿por qué entonces a David lo dejó con vida? ¿Por qué lo dejó a Aarón con vida? ¿Verdad? Aunque pasaron por disciplinas. Mi hermano, el que pesa los corazones es el Señor. Obviamente que el Señor nunca favorece el pecado, eso quédese tranquilo. David tuvo que pasar la disciplina, Aarón también por ayudar a hacer el becerro de oro, etcétera, etcétera. Pero el que pesa los corazones, y yo creo que hace un juicio totalmente justo, es el Eterno, no nosotros. Y él consideró que Acán no tenía un profundo arrepentimiento, ¿no? Vamos a tomarnos de lo que podemos tomarnos de la palabra del Señor, porque no queremos ir más allá de lo que no podemos apreciar en la palabra del Señor. Pero qué triste, hermano, que nuestro pecado tenga que ser descubierto de esta manera. Claro, usted me dirá, con David pasó lo mismo, pero David tenía otro corazón. Verdaderamente David tenía un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Por lo visto que el Eterno no vio lo mismo en la vida de Acán, o en el caso que haya habido alguna humillación delante del Señor, hay situaciones que lastimosamente terminan con esa pena de muerte. Dice acá entonces, y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Era un pecado muy serio. Mire, no solamente dice que lo apedrearon. A mí esto es lo que realmente a uno lo sacude, ¿verdad? No solamente que lo apedrearon, lo quemaron. ¿Por orden de quién? Por orden del Dios de Israel. ¿Qué va a hacer cuando venga Yeshua en la segunda venida? Aparte de rescatar a su novia, pero también hará juicio. Muchos serán lanzados posteriormente, después del minerio, al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Pero esto no lo hace el Eterno porque Él tiene el deseo de que todos terminemos en el infierno. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y eso es lo que creemos que está sucediendo en este caso. Josué 7:26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Eterno se volvió recién del ardor de su ira. Mi hermano, el Eterno se indigna, el Eterno se enoja. El Eterno está en contra del pecado. ¿Cuándo se aplacó la ira del Señor? Cuando se sacó el anatema. Cuando se cortó a esa persona que estaba ocasionando un daño espiritual y un daño también en la conciencia del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era un mal ejemplo, él era un rebelde. Tal vez fue cortado también para que no se propague esa mala conducta que estaba desarrollando tristemente acá. Entonces estamos viendo, estoy agregando algo más a lo que hemos visto referente al lazo de la codicia. Veamos, hablamos también del lazo del miedo, el lazo del miedo, Proverbios 29-25, estoy repasando esto ahora. El temor del hombre, acá el temor no es el temor santo, el temor acá es el miedo. El temor del hombre pone lazo, pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Nos vamos a Deuteronomio 1:26, que no lo estuvimos viendo la clase pasada. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Usted recordará esta historia también de los 12 espías. 10 espías trajeron un mal informe, eran incrédulos, eran rebeldes. Estaban bajo ese lazo, ese espíritu
de miedo. Ya lo vamos a leer más adelante. La Escritura dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisieron subir. Marque esa expresión. Hermano, nosotros lo sabemos con mi esposa por experiencia. Yo en varias ocasiones, ¿verdad? Porque 2 veces ya he sido mandado a Paraguay, una a la República Oriental del Uruguay, muchas cosas y muchos trabajos que hemos realizado en la República Argentina. Mi querido hermano, cuando el Señor llama, cuando el Señor da una orden, cuando Él quiere abrir una puerta, cuando Él quiere hacer su obra de la manera que Él lo quiera hacer, la cárcel, el hospital, la plaza, no sé, enseñar, etcétera, etcétera. La tierra prometida no se está refiriendo tanto al reino de los cielos. La tierra prometida, que fluye leche y miel, tiene que ver con nuestra herencia, con el diseño, el plan y el propósito que el Señor tiene para con nosotros aquí en la tierra. Dice que no quisieron subir, a pesar de que habían visto la gloria del Señor, habían visto las maravillas del Señor. Dice, antes fueron rebeldes al mandato del Señor, del Eterno, y murmuraron en vuestras tiendas. Estoy leyendo Deuteronomio 1:27, diciendo, porque el Señor nos aborrece, ¿no? Siempre hay que levantar una excusa cuando uno no quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe qué, hermano? El lazo del miedo no es un lazo insignificante que alguno dice, bueno, tengo un poco de miedo, el Señor me entiende, el Señor sabe. Sí, nos entiende, el Señor sabe, el Señor quiere romper ese lazo y nos tenemos que deshacer de ese lazo cuanto antes. ¿Por qué? Porque el lazo del miedo no te permite alcanzar el plan del Señor para tu vida. Hay gente que tiene miedo a todo, ¿verdad? Todo esto que está pasando en estos meses, yo no puedo entender, ¿no? Permítame decir esto porque realmente está en mi corazón y necesito decirlo, ¿verdad? Soy una persona que hablo también de la venida del Señor, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, creciendo, ¿verdad? Ahora estoy sorprendido, ¿no? Porque muchos que son muy intelectuales con el tema de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y este versículo y el otro versículo, están todo el tiempo con eso, ¿verdad? Parece que no hay otro tema, hay muchos temas que necesitamos también saber para poder alcanzar la venida del Señor. Ahora, muchos que hablan de la venida del Señor tan teóricamente todavía no están preparados. Yo he quedado sorprendido, ¿verdad?, de ver gente que habla tan lindo de la venida del Señor y a veces uno está hablando en el mano a mano y están con un pánico terrible, ¿no? Porque y la economía y lo que está pasando y que esto y que lo, y usted lo ve totalmente alterado. Entonces yo digo, ¿para qué habla de la venida del Señor? Porque, hermano, hablar de la venida del Señor implica perder cualquier tipo de miedo. Ya hemos hablado, se acuerda del sello, los 144.000, etcétera, etcétera. Todos los que el Señor va a levantar son gente valerosa, los valientes del Señor van a predicar la palabra. No nos vamos a esconder ahí en una cueva. Entonces me parece algo totalmente contradictorio, ¿no? Dice la palabra que no quisieron subir, murmuraron. Verso 28, Deuteronomio 1:28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. El Eterno te libre, querido hermano y hermana, nos libre de estar atemorizando, porque si tú eres una persona que está sembrando el temor, el miedo, el pánico, todo el tiempo a tu familia, a los vecinos y a la gente, tú no eres un verdadero hijo del Señor. Porque el Señor siempre viene para darnos ánimo, para darnos aliento. Él dijo, yo les doy la paz, yo les doy gozo, yo les doy poder. El Señor no nos desampara. Siempre que Israel iba a la guerra se tenía que parar el gran sumo sacerdote de la tribu de Leví, tenía que dar un mensaje y dar ánimo. Estos 10 espías de 10 tribus fueron totalmente irresponsables, eran príncipes, estaban a cargo de las tribus, pero como estaba diciendo, sabían mucha Torá o mucha letra, pero no la estaban practicando. Y ¿sabe qué? Llega el momento de la prueba, llega el momento donde el Señor te dice, bueno, ahora yo quiero llevarte a la tierra de Canaán. Y viene el momento de la prueba, tenemos toda la letra, pero viene el momento de la prueba. No, pero son gigantes, Señor, no nos van a comer como pan. ¿Dónde está nuestra fe, querido hermano y hermana? Tenemos mucha cabeza, mucha teoría,
Pero la palabra del Señor nosotros la tenemos que vivir. Dice, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, Deuteronomio 1:28, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Qué le dijo Moisés? Está recordando en el libro de Deuteronomio, verso 29, les dije, no teman, ni tengan miedo de ellos. Qué lindo, mi querido hermano, ese tiene que ser el carácter de un siervo del Señor. Aún ustedes como padres dentro de los hogares que son sacerdotes, dar ánimo a su familia, no atemorizar. Para eso ya tenemos los noticieros satánicos. Nosotros traemos el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Sí, habrá que pasar una cierta tribulación, pero ¿quién nos espera del otro lado? ¿Qué nos espera del otro lado? La boda del Cordero, nos espera la salvación, la vida eterna. ¿Se da cuenta? Hay dos maneras de poder ver o de poder percibir lo que está pasando en el mundo. Versículo 30, el Señor nuestro Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes. O sea, Moisés permanentemente con un mensaje de ánimo. Nosotros podemos, el Señor lo prometió, ya hemos visto la gloria del Señor, cómo cruzamos el Mar Rojo, cómo destruyó a los carros de Faraón. ¿Se da cuenta? Decimos ser creyentes, hermanos, pero a veces, para poner otra situación que hoy no la vamos a leer, pero la compartimos, es bíblica, cuando apareció Goliat el gigante, estaban ahí las huestes de Israel, estaba Saúl, estaban los hermanos de David, todos atemorizados. ¿Cómo es posible, verdad, que un ejército armado, un ejército para colmo que supuestamente decimos porque no lo cumplieron, su fe estaba en el Dios de Israel, pero no tenían fe en el Dios de Israel. El único que tenía fe en el Dios de Israel era David, el pequeño David. Y así que como por un hombre hay turbación, por un hombre también muchas veces hay salvación, mucho más a través de la persona de Yeshua, el Mesías de Israel. Deuteronomio 1:30, Él peleará por ustedes, conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de vuestros ojos. O sea, vieron tantas cosas y están desanimados ahora. ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo que el Señor está un poco indignado, ¿no? Porque nosotros hoy subimos, bajamos. Hoy estamos en la gloria. Hoy el Señor me habló. Mañana, ¡pum! ¿Sabe qué? Esa clase de creyentes no pueden servir al Señor. Esa clase de creyentes no sirven para guiar, para ser responsables de apacentar al pueblo del Señor, porque el obrero del Señor tiene que estar al frente día y noche, pase lo que pase, al frente día y noche. Soy padre y madre y estoy al frente día y noche, pase lo que pase, y tengo que tener palabra del Señor. ¿Cuántos lazos de miedo en el mundo solamente? ¿O no será que también dentro de las congregaciones, hermanos? ¿Cuánto miedo? Sobre todo con el tema económico, los que más tienen miedo parece que son los supuestos creyentes, ¿verdad? Cuando el Eterno dice que el Señor proveerá a todas nuestras necesidades. Versículo entonces 31, y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creyeron al Señor vuestro Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconocerles el lugar donde habían de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduviéramos, y con nube de día. O sea, Moisés le está recordando, ¿no? Porque Deuteronomio es una recordación, es un mensaje de ánimo antes de que él va a partir a la presencia del Señor, y Josué se va a dedicar a conquistar la tierra prometida. Entonces Moisés está resumiendo acá en Deuteronomio 1 lo que había pasado, eso está en Números capítulo 14, lo que había pasado en el desierto, prácticamente después de los 3 o 4 meses que habían salido de la tierra de Egipto. Ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero no pudieron, porque fueron rebeldes, porque murmuraron, en definitiva estaban bajo un espíritu de miedo. Vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7.
Un texto muy conocido nos dice, porque no nos ha dado el eterno espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía, de miedo, de temor, de las tinieblas estamos hablando obviamente, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos el Ruach Haim, ¿verdad? El espíritu de vida. Tenemos el espíritu de verdad, el espíritu del Señor nos guiará a toda justicia y a toda verdad. El Señor le dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén, en el aposento, hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y tendrán poder. Y mi querido hermano, conquistaron el mundo conocido en aquellos días. No le tenían miedo a nada. No le tenían miedo, no le tuvieron miedo ni siquiera a la muerte. La mayoría de ellos murieron como mártires. No le tenían miedo a los brujos, no le tenían miedo a los hechiceros, no le tenían miedo a la enfermedad, no le tenían miedo a los gobernantes, no le tenían miedo a nada. ¿Por qué? Porque verdaderamente, mi hermano, no eran teóricos, ellos eran verdaderamente personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, porque es importante, hermano, que nosotros seamos libres del espíritu de miedo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, gloria al Señor. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, no vamos a entrar en toda la lista, pero dice los cobardes. ¿Qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese, mi hermano, no siempre le hacemos mucho hincapié en el hechicero, en el fornicario, en el idólatra, pero sin embargo acá la Escritura está hablando de los cobardes. Claro que en este capítulo no me voy a tomar ahora el tiempo de leer hacia arriba, hacia abajo, habría que hacerlo verdaderamente, a veces por cuestiones de tiempo. Está hablando acá donde Pablo le dice a Timoteo de que tenga ánimo para predicar la palabra del Señor con coraje, con valor. Por eso le venía hablando recién de los últimos tiempos. Es contradictorio hablar de la venida del Señor y estoy temblando como una hoja. Y lo he visto, hermano, por eso lo estoy diciendo. Porque supuestamente, hermano, aquel que predica el mensaje de la venida del Señor tiene que ser ya una persona madura espiritualmente, tiene que ser una persona crecida espiritualmente, es una persona que no le tiene miedo a nada. Tanto que se habla del gobierno mundial y de tantas cosas, ¿verdad? No le tiene miedo a nada, porque nuestra alma está anclada en la presencia del Señor, y en la presencia del Señor hay vida. Entonces, hermano, para tener en cuenta Apocalipsis 21:8, rompa con el lazo de la codicia, rompa con el lazo del miedo. Sigamos viendo algo más en la palabra del Señor. Veíamos otro lazo, hermano. Proverbios capítulo 22, verso 24, leíamos la clase pasada. El lazo de la ira o del enojo. Como decíamos estos días, hermano, si usted no puede superar una ira y un enojo, ¿cómo va a servir al Señor? Proverbios 22, 24 y 25, se decía en estos días, no escuchaba algo tan lindo, si no podemos superar el atado de cigarrillo, no podemos superar el alcoholismo, hermano, ¿qué vamos a estar profetizando? Proverbios 22, 24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no seas que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, mi hermano, acá estamos viendo infinidad de lazos que tienen atrapada nuestra alma. Tal vez usted es una persona que permanentemente se enoja, permanentemente se irrita. Vayamos a este texto que no lo vimos la clase pasada. Ahora sí, Efesios 4, 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Estamos hablando simplemente de algunos lazos, hermano. ¿Cuántas cosas hay que romper? ¿Cuántas cosas hay que quitar de nuestra alma para que nosotros seamos verdaderamente libres? Vamos a la congregación, llevamos una Biblia muy grande, tenemos una linda apariencia, pero en realidad nuestra alma está enlazada a muchas cosas de la carne y del diablo que todavía no hemos soltado. Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Obviamente, ahí vemos el lazo del enemigo. Cuando nosotros le damos lugar al enojo, podemos enojarnos, bueno, vamos camino a la perfección, pero no deberíamos estar todo el tiempo enojados. Tenemos que perdonar, tenemos que soltar esa situación para que el diablo no nos atrape en sus redes, para que no caigamos en sus trampas.
Ahí dentro del mismo capítulo, Efesios 4:31, preste atención a esta palabra, ¿no? Está hablando de renunciar también a los deseos de la carne, que nos conectan con el diablo, ya lo hemos explicado. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué dice ahí? Quítense. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No está diciendo que nosotros dejemos a la ira que se acueste tranquilo dentro de nuestra alma. No está diciendo la palabra que el enojo venga a convivir con nosotros. Está diciendo que todas estas cosas que dañan nuestra alma y que son una trampa, dice acá la Escritura que nosotros tenemos que arrancar, tenemos que quitar todo esto de nosotros. Claro que nosotros no podemos con nuestra fuerza. Necesitamos la unción del Señor. Primeramente necesitamos reconocer que estamos atrapados por algo. Primeramente, reconocer. En segundo lugar, arrepentirnos. Y en tercer lugar, sacar eso y no permitir que vuelva a entrar nunca más. Estuvimos viendo, hermano, Proverbios 14:27. No lo voy a estar leyendo ahora. Proverbios 14:27. ¿Cuál es la manera de escapar de los lazos? Por lo menos hay tres cosas fundamentales. Proverbios 14:27, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Número 1, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La reverencia a la presencia del Señor y a sus mandamientos. ¿Cómo pretende escapar de este tipo de lazos y muchos más si ni siquiera nosotros estamos temblando a la palabra del Señor? Si no hay temor, no hay reverencia a las indicaciones del Señor, como lo hemos visto en la vida de Saúl, en la vida de Acán, lastimosamente no podemos escapar. Luego dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos que dice ahí otra vez, de la muerte. La codicia, la mentira, la inmoralidad, la incredulidad, la soberbia son lazos considerados por la Escritura, son lazos que te van a matar el espíritu. Primeramente hay una muerte espiritual. Como se habla de Adán, ya hemos hablado, ¿no? Obviamente Adán pecó y no murió físicamente, murió a los 900 y pico de años. Pero su espíritu murió inmediatamente. Entonces, hermano, ¿qué es nuevo nacimiento? Que nuestro espíritu renace. Eso es lo que significa. El espíritu del hombre, que murió. Ese espíritu que nos conectaba con el Todopoderoso murió por causa de la desobediencia. Pero cuando aceptamos a Yeshua, nuestro espíritu resucita. Por medio del perdón del Señor, por medio de la sangre del Cordero, por medio de su Espíritu Santo que entra en nuestro espíritu para resucitarlo. Entonces, hermano, necesitamos el temor para apartarnos de los lazos de la muerte. Necesitamos la ley del Señor para apartarnos de los lazos de la muerte. Este salmo creo que no lo vimos, Salmo 124, versículo 7. Y necesitamos algo que es fundamental, invocar el nombre del Señor. Tal vez tengamos en medio nuestro, no sé, no quiero afectar a nadie, pero sí quiero decir la verdad, tengamos gente que trabaja en la psicología, particularmente los que me conocen saben que no estoy muy de acuerdo. La psicología viene de un trasfondo que no es muy bueno, y suponiendo que hubiera algo bueno en la psicología, como le llaman la psicología cristiana, entre comillas, que pudiera llegar a detectar lo que está pasando, no lo puede solucionar. Porque la única manera de solucionar nuestros problemas carnales o diabólicos tiene que ver con el reconocimiento de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y es ahí donde se rompen los lazos. Salmo 124:7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Qué lindo que podamos escapar, hermano. Y voy a citar muchas cosas más que no he mencionado particularmente. Hay que escapar de un mal carácter. Hay que escapar de los malos pensamientos, hay que escapar del suicidio, hay que escapar de las adicciones, el alcoholismo, la droga, la nicotina, la glotonería. Porque los creyentes, no, yo lo he visto, se mandan la parte, no, yo no fumo, yo no me alcoholizo, pero a la hora de la comida parece que no, la gracia del Señor, supuestamente. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, lo cual eso significa que estaban en una inmoralidad terrible. Lea los versículos referentes al tema de la glotonería, que también es un pecado.
No solamente odiar es un pecado, la glotonería es un pecado y deberíamos ir a la ley. La cristiandad apóstata no quiere ir a la ley, no le conviene, no, porque son muchos mandamientos y el mandamiento me confronta, ¿verdad? Mi querido hermano, no se puede vivir de cualquier manera. Hay un código de instrucciones, hay un manual de instrucciones, hay una ley, hay mandamientos, hay estatutos y preceptos que fueron dados para que nosotros pudiéramos vivir en armonía con el Eterno. Salmo 124:8, nuestro socorro está en el nombre del Eterno, en el nombre de Yeshua, que hizo el cielo y la tierra. Proverbios 6:5, escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Esto ya lo estuvimos viendo, es un repaso. Debemos escapar. ¿La gacela de qué nos habla? De la habilidad para escapar. La gacela es un mamífero hábil para poder escapar del cazador. Y entonces, hermano, yo le estuve mencionando tres cosas que son pilares, son fundamentales para escapar. El nombre del Señor, la ley del Señor y el temor al Señor. Ahí les di los versículos. En el nombre del Señor, con el temor del Señor y con la ley del Señor, es que nosotros podemos escapar de cualquier lazo del cazador. El cazador se está refiriendo obviamente a Satanás. Bien, dicho todo esto, hermano, entramos ahora, tenemos por lo menos media hora por delante. Dejé esto para el final, el lazo de la conspiración. Este es un lazo tremendo. El lazo de la conspiración. Nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 23. La verdad que el profeta Jeremías es un valiente, a pesar de que sufrió porque su propio pueblo lo rechazó y aún los príncipes. Dice que el pueblo de Israel, que conocía la Torá pero que la dejó de lado para seguir el paganismo, ¿verdad? Como hoy en día, comenzó a conspirar contra los siervos del Señor. Este es un lazo que estamos viendo que el enemigo quiere poner y del cual nosotros tenemos que escapar. Es un lazo que viene sobre todo a través de la gente tibia dentro de las congregaciones. Jeremías 5:23, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. ¿Cómo era el corazón de este pueblo, de esta generación? Falso y rebelde, se apartaron del Señor y se fueron. Verso 24, y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor. ¿Qué les mencioné recién? Que una de las cosas importantes para poder escapar de los espíritus inmundos que quieren dominar nuestro ser es que tengamos temor al Señor. Acá dice Jeremías 5:24 que no tuvieron temor al Señor, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo. Verso 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de ustedes el bien. Categórico lo que dice Jeremías, no vaya a creer que algún bien puede venir sobre su vida. Si sigue practicando el pecado, sobre todo, más que nada, conscientemente y voluntariamente. Dice verso 26, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, gente malvada, acechaban como quien pone lazos. ¿Se acuerda que dijimos también en la clase pasada, verdad? Que nosotros mismos, no solamente que estamos enlazados, sino que ese mal que pudiera estar en nosotros, el enemigo lo utiliza para que nosotros seamos un instrumento en las manos del enemigo para enlazar a otros. Es muy astuto el enemigo. ¿Y qué dice acá la Escritura? Que había un pueblo rebelde, un pueblo que no tenía temor, un pueblo que no consideraba la palabra del Señor, un pueblo que estaba en la carne, un pueblo que estaba caminando en el mundo de las tinieblas. Dice, pusieron trampa para cazar a hombres. ¿A quién se refiere? Lo querían atrapar a Jeremías. Lo querían derribar, lo querían destruir. ¿Por qué? Porque el profeta traía la verdadera palabra del Señor. Entonces, hermano, ¿cuántas veces conmigo lo han querido hacer? Aún en reuniones, con consiervos, con pastores. Pastor, tenés que cambiar, pastor, mirá que predicás muy fuerte. Pastor, mirá que este tema no, ¿verdad? Y el otro tema no, y el otro tema no. Y la Biblia que es así, te la dejan así de chiquitita, en una hoja. Nosotros no podemos caer en ese tipo de trampas. Y hoy muchos están predicando un evangelio completamente adulterado, han sido entrampados por el enemigo. Dice el verso 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Está hablando de los príncipes de aquel tiempo que engañaban al pueblo como hoy en día.
Se enriquecían, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Que ellos están como en una jaula. Sus casas están llenas de engaño. ¿Cuánta gente piensa de esta manera carnalmente y aún dentro de las congregaciones apóstatas? Y bueno, dicen, vamos a engañar un poco, ¿verdad? Para tener un buen vivir, un buen pasar, ¿verdad? Para que el dinero pueda entrar de una manera engañosa, ilegítima. Mi querido hermano, no cambio ni por un segundo. Ni por un segundo quiero, como estuvimos hablando al principio, ningún dinero, ninguna posición ilegítima y mucho menos que tenga que venir a través del engaño. Entonces está diciendo Jeremías, por eso iba a venir el juicio de Babilonia, porque los príncipes y aún muchos sacerdotes de la tribu de Leví se habían corrompido, ¿verdad? Y ellos estarían muy contentos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Que en realidad sus casas son como jaulas. Están atrapados en su codicia, en su mentira, en su soberbia, en su vanidad. Y todo eso termina muy mal, como sucedió con la vida de Acán. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Verso 28, se engordaron, se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo. Esto es fuertísimo, hermano. Que los príncipes, que los sacerdotes sean más malos que los impíos. Esto ya habla muy mal de nosotros. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré, dice el Señor, esto, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, porque venía Babilonia, y sabemos que Babilonia destruyó muy agresivamente la tierra de Israel. Los profetas profetizaron mentira, salvo Jeremías, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y acá viene lo más triste también, ¿no? Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? No, o sea, el pueblo también aceptó estos lazos, como hemos leído en Jeremías 5:26, ¿verdad? Que ponían los gobernantes. Aceptaron ese juego, esa propuesta de liviandad, en vez de abrazar completamente toda la revelación divina y estar en plena obediencia a la palabra del Señor. Vamos a Jeremías 18:18. Vamos de ahí rápidamente a Jeremías capítulo 18, versículo 18. Acá vamos a notar mucho más fuerte cómo la conspiración continuaba, sobre todo ahora hacia la persona de Jeremías, que permanentemente les confrontaba. Jeremías 18:18 dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías. Estamos hablando del lazo de la conspiración. Esta no es una conspiración contra cualquiera, esta es una conspiración contra el Eterno, contra su palabra, contra su nombre y contra el profeta del Señor. Ahora, ¿por qué estaban conspirando? Otra vez venimos a este tema, porque la ley no faltará al sacerdote, al verdadero sacerdote. Recuerda que Jeremías era también hijo de una familia sacerdotal. Entonces, hermanos, ¿se acuerda cómo escapamos del lazo del maligno? Por el temor, por el nombre del Señor y por la ley. Pero acá en Jeremías 18:18 estamos viendo que el pueblo no quiere escapar. Al contrario, el pueblo está en contra de la ley. El pueblo quiere seguir pisoteando los mandamientos del Señor, porque el pueblo quiere la anarquía, el pueblo quiere el libertinaje, el pueblo quiere la perversión. Los líderes también querían el adulterio, la idolatría, toda la inmoralidad, todas las orgías que había en aquellos días cuando se practicaba la idolatría, que hoy también sabemos que se hace, nada más que está un poco más oculto. En estos días yo compartía en el perfil, ¿no? Cuando uno piensa sobre todo en la vida del rey Salomón, ¿no? Porque uno dice, oh, el rey Salomón, el rey más sabio, sí, empezó bien, pero le duró muy poco. Cuando uno lee 1 Reyes capítulo 11, que habla de la apostasía de Israel y que por culpa de él se dividió el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur, y que tenía 1000 mujeres, y que era un adúltero, que era una persona que había traicionado al Eterno y a la palabra del Señor. Sí, se volvió al final, pero el desastre que hizo.
Y lo más terrible, ¿no?, en la vida de Salomón, ¿no?, cuando leemos 1 Reyes 11, sobre todo los primeros versículos, es que hizo altar al dios Moloc, al dios Quemos, sacrificó a los niños que él tenía en ese adulterio, en esa concupiscencia con otras mujeres de otros pueblos con los cuales él se había casado. Y los sacrificaba a los dioses, ¿dónde? Ahí nomás, en Jerusalén, cerca del templo. Estamos hablando de un rey que dice la Escritura, mismo en 1 Reyes 11 dice que 2 veces el Señor le visitó, que salió fuego del cielo y quemó el sacrificio cuando él dedicó el templo, pero después se súper desvió. Y que esto nos sirva a nosotros, hermano. ¿Cómo estamos? Salomón quedó en un momento enlazado del diablo, pero en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la mente, en la voluntad, en los sentimientos. ¿Sabe qué, hermano? Tengo que decir varias verdades. No hay gente que dice, no, yo no me congrego, no leo la palabra, no oro demasiado, ¿verdad? Pero yo estoy con el Señor. Dejémonos de mentiras. Dejémonos de hipocresías, mi querido hermano. Es tiempo de tomar en serio las cosas del Señor. ¿Cuánta gente, hermano, es totalmente enlazada? Se congrega, pero se congrega religiosamente. Como los fariseos, que ya lo hemos dicho, iban al templo, pero el Señor le dijo serpiente. ¿Por qué le dijo serpiente? Porque estaban bajo la unción satánica, estarían en el templo de Jerusalén, pero habían pisoteado la revelación divina, estaban siguiendo sus propias costumbres, sus propias tradiciones, pero no estaban siguiendo la verdad. ¿Qué dice Jeremías 18:18? Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Este es un mundo muy cruel, hermano. Lo que digo es una realidad, hermano. Permanentemente, cuando uno va, inclusive hasta visitar a alguien, o va a la congregación, o va a ver a la familia, o va a ver a quien sea, tenés que levantar el escudo de la fe porque te quieren arrasar con sus comentarios, ¿verdad?, totalmente fuera de lugar. Y esto es para todos nosotros, pero tenemos que tener misericordia porque todos fuimos así y nosotros estamos saliendo porque el Señor se nos está revelando a nuestra alma y porque nosotros estamos abriendo también nuestro corazón. Pero, hermano, permanentemente en el mundo espiritual hay una lucha de lazos, ¿verdad? Palabras, insultos, maledicencia, malos pensamientos, codicia, soberbia, engaño, manipulación. ¿Cuántas cosas, hermano? Y hemos leído, el Señor ha dado poder a su pueblo para que nosotros podamos romper todos estos lazos y podamos ser libres. Jeremías 18:19, oh Señor, mira por mí. Comienza a clamar Jeremías. No, porque él está siendo atacado por los líderes y oye la voz de los que contienden conmigo. 18:20, se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Lo querían destruir a Jeremías totalmente, no pudieron. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos la ira. ¿Por qué? Porque Jeremías le decía que se arrepintieran, que se volvieran al Señor y que si lo hacían el Señor era poderoso para evitar que Babilonia llegara a invadir la tierra de Israel y destruyera Jerusalén, pero nunca quisieron escuchar el mensaje de Jeremías. Verso 21, por tanto entrega sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada. Esta es una oración fuertísima. Alguno dirá, bueno, Jeremías está lleno de odio, de falta de perdón. No. Tenemos que aclarar las cosas como son. En este caso no. Porque algunos pueden llegar a pensar esto al leer Jeremías 18:21. Cuando un profeta, o como dijo Josué, que recién leíamos en Josué capítulo 7, que Josué le dijo a Acán, túrbete el Señor. Cuando un siervo del Señor habla de esta manera es porque el Señor le ha puesto esa palabra. Porque el Señor le está revelando que ya viene el juicio, que ya viene la sentencia, ya pasó el tiempo de la gracia. Ya vino la oportunidad de poder humillarse y no lo quisieron hacer. Ahora Jeremías está diciendo, queden sus mujeres sin hijos y viudas, sus maridos sean puestos a muerte, sus jóvenes heridos a espada en la guerra. ¿Por qué? Porque era la profecía que estaba trayendo Jeremías que iba a acontecer y que tristemente aconteció. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos.
Hermano, si todo esto pasó, y estamos leyendo la vida, la persona de Jeremías, cuánto más cuando vamos a la historia, mucho peor fue todavía la devastación de Jerusalén por Roma, cuando rechazaron al profeta de los profetas, el Mesías de Israel, el ungido de Israel, y Yeshua el Mesías. Escúcheme el pueblo del Señor y todos los que van a escuchar este mensaje. Hermano, no es para atemorizar, yo no quiero manipular la escritura como muchos lo hacen, no toquéis a mis ungidos y muchos ni son ungidos, pero ciertamente es así, hermano. Cuando usted toca a un ungido verdadero del Señor, la escritura dice, ¿verdad? Israel, el verdadero Israel es la niña de mis ojos. Cuando usted habla de los siervos del Señor, es como que le está metiendo el dedo de mala manera dentro del ojo del Eterno, y el Señor se irrita por todo esto. Entonces, amigo hermano, hoy están queriendo asesinarnos con los lazos de la conspiración. Quieren acallar la voz profética verdadera, quieren acallar la voz de la Torá, de la ley del Señor, de los mandamientos del Señor, del verdadero evangelio de nuestro Señor Yeshua. Dice el versículo 22, oígase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Ahí estamos viendo. Querían poner un lazo para que Jeremías no siguiera caminando, no siguiera profetizando las verdades del reino. Verso 23. Pero tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí para muerte. Lea bien lo que dice. El consejo de los líderes era matarlo a Jeremías. Mire, la vida de Jeremías es milagrosa. Porque lo tiraron en la cárcel, lo mataron de hambre, y sin embargo, cuando termina todo el asedio, el rey de Babilonia, que era un impío, el rey Nabucodonosor, en aquel tiempo, después tuvo un encuentro con el Señor, le da la orden al jefe, al capitán, ¿verdad?, que estaba manejando la guerra, allí la invasión en Israel, a que a Jeremías lo deje libre. Porque él lo respetaba. Mire, un impío, eso está al final del libro de Jeremías, ustedes lo pueden buscar. Un impío, un rey impío todavía en ese momento, deja libre a un profeta del Señor, mientras que el mismo pueblo de Israel quería deshacerse de Jeremías, como se quisieron deshacer del Hijo de Dios, nada más que eso estaba escrito y tenía que acontecer de esa manera, pero si lo vemos desde un plano humano, netamente humano, evidentemente se quisieron deshacer del Señor, porque sabemos que los religiosos eran codiciosos, querían su posición, ¿verdad? Se creían más que Dios prácticamente, habían caído en la soberbia. Dice Proverbios 18, 23, pero tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí para muerte, no perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti, haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Claro que más adelante Jeremías también profetizó acerca de la restauración, y acerca de un remanente que volvería a la tierra. Un poquito más, hermano, vamos al Salmo 64, versículo 2. Salmo 64. Vamos a leer un poco los salmos, sobre todo el rey David, pero también otros salmos. Hablan infinidad de veces, innumerables veces, de la conspiración de los malignos, aún dentro del pueblo. Salmo 64, escóndeme, dice el salmista acá, del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Esto ya pasaba antes del pueblo de Israel, durante el pueblo de Israel, durante la época de Yeshua, cuanto más hoy en día. Vivimos en un mundo plagado de hipocresía, plagado de maldad. Hoy vemos la gran apostasía, que no es otra cosa que una gran maldad y una gran iniquidad dentro de las congregaciones. Para eso tendríamos que abocarnos al estudio del mensaje a las 7 congregaciones del Asia Menor. La gran mayoría de esas congregaciones no están bien. Estudiaba en estos días la congregación de la Odisea, que dice que por cuanto eres tibio te vomitaré. ¿Qué es la Odisea? Qué hermoso si nos metemos a estudiar todo esto. Es
el derecho de la muchedumbre, lo que hoy se llama el derecho humano, pero es un derecho diabólico, es un derecho que va en contra de los derechos del Señor en su palabra. Y encontramos todo eso no solamente en la política retorcida de los gobiernos de hoy en día, sino que estaba dentro de las congregaciones. Y a tal punto que si usted lee el mensaje de exhortación a la congregación de la Odisea, a la asamblea de la Odisea, aparte de decirle que dice que está golpeando la puerta de su corazón, o sea que el Señor no estaba dentro de esa congregación, no estaba dentro del corazón de los que decían ser creyentes, a los cuales el Señor reprende y le dice: te aconsejo que compres de mí oro refinado, que compres de mí vestiduras porque estás desnudo, que compres colirio porque no estás viendo correctamente. ¿A quién le está hablando? A la congregación de la Odisea. Dice entonces el Salmo 64, versículo 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Yo no sé ustedes, hermano, como ayer hablamos con nuestros hermanos en la congregación, realmente yo he tenido que ser forjado. Yo creo que todos somos forjados, porque no es fácil, hermano. Somos personas a veces sensibles a las palabras, pero nos tenemos que hacer fuertes, hermano. Yo admiro la vida de David, cómo el Señor lo fue preparando, ¿no?, antes de ser rey, porque Saúl le tuvo envidia. Saúl también mandaba saetas y lazos para deshacerse de David cuando él supo que iba a ser el siguiente rey de Israel. Y qué lindo, hermano, aprender de la vida de David, porque Saúl lo quería matar y él se escapaba. Que es lo que hemos visto en la palabra del Señor, que escapemos como gacela, que tengamos la habilidad de esquivar los dardos del enemigo. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos, cómo hablamos, con quién estamos. Y si vamos a estar en una situación de guerra espiritual, nosotros tenemos que reaccionar como reaccionó David. ¿Cuánto hemos tenido que pedirle perdón al Señor, verdad? Todos hemos fracasado en algún momento de nuestra vida por falta de experiencia, por falta de conocimiento, pero no podemos seguir de esta manera. No podemos seguir de esta manera. Mucha gente va a querer conspirar contra nuestra vida. El enemigo, a través de muchas personas que están endemoniadas, que están bajo esa unción de los espíritus malignos, van a querer conspirar contra nuestras vidas, van a querer asesinar nuestra alma, pero nosotros tenemos que tener toda la armadura del Señor y romper esos lazos. Dice entonces: afilan como espada su lengua, Salmo 64:3, Salmo 64:4, para saetear a escondidas a quien al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. De repente, ¿verdad? Hay gente que comienza a burlarse, comienza a hacer lo que hoy se conoce el bullying, comienza a insultar, algunos con sutileza, algunos con picardía, como se dice, pero te clavan, te hincan la daga por la espalda. Y el problema no es que ellos hagan eso, que está mal y tendrán que arrepentirse, si lo hemos hecho nosotros, también nos vamos a arrepentir hoy, obviamente. Y supongamos, hoy te voy a poner en un buen papel, supongamos que sos el bueno de la película, somos los buenos de la película. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Lanzarnos una saeta, envenenar nuestro corazón. Y que nosotros nos quedemos con esa amargura, que no perdonemos para que nosotros quedemos en la cárcel y entonces el diablo nos pueda destruir. Eso es lo que no tenemos que permitir. Y resulta que aquel que lanzó la saeta después se arrepiente, pero nosotros no, nosotros quedamos atrapados en ese dolor. ¿Se da cuenta las astucias del enemigo, mi querido hermano? Tenemos que despertarnos y tenemos que defender la salud espiritual de nuestra alma. Obviamente el enemigo siempre quiere saetear sobre todo al íntegro. Salmo 64:5, ya voy redondeando. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Obviamente que el Señor lo ve todo. Inquieren iniquidades, o sea, preguntan, consultan cómo llevar adelante alguna maldad contra alguien. Hacen una investigación exacta. Qué tremendo lo que declara acá el Salmo 64:6. ¿Sabe qué? El enemigo no es un tonto, el enemigo es una estratega, pero nosotros tenemos que estar un punto más arriba, o mucho más todavía, seguro. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo.
Ahora, hermano, ¿cómo va a terminar esa gente? Y si somos nosotros, hoy nos tenemos que humillar, obviamente. Salmo 64:7, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Insisto con esto, querido hermano, lo que el hombre siembra, si no se arrepiente a tiempo, eso segará de parte del Señor, porque dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Verso 8, y con esto ya estamos orando, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces, amigo hermano, el Señor nos defiende. Con esto que estoy hablando, no estoy diciendo que queremos la muerte del impío, pero si el impío no se vuelve, obviamente morirá, hay un tiempo para todo. Entonces, hermano, para que entendamos el mundo espiritual, y no para que en este momento estemos mirando simplemente a fulano y a mengano, que lo podemos hacer, sino que nos miremos en primer lugar nosotros. Nos miremos a nosotros mismos. A cuánta gente hemos dañado, a cuánta gente hemos enlazado. Pida perdón. Pidamos perdón, desatemos a la gente, roguemos para que aquellos que están conspirando contra nosotros puedan tener el buen entendimiento del Espíritu del Señor y le pidan perdón a Dios y nos desaten a nosotros también. Porque el problema tiene que ver con todo esto que venimos hablando, hermano, estos lazos que el enemigo va colocando en las personas por medio de su propia transgresión, por medio de nuestra desobediencia a la palabra del Señor. Como dice la Torá, como dice el pueblo del Señor, si todos fuéramos obedientes, entonces este mundo sería un mundo lleno de bendición, de eso no hay la menor duda. Pero ¿por qué hay tantos problemas familiares como nunca antes? Problemas matrimoniales como nunca antes, problemas congregacionales como nunca antes, problemas políticos, nacionales, económicos, sociales como nunca antes, problemas mundiales como nunca antes, porque le hemos dado la espalda a los mandamientos del Señor. Recuerde todo lo que venimos estudiando. Si el Señor permite, continuaremos con esto el próximo jueves. El domingo tal vez salimos, pero un poquito más temprano, querido hermano, desde alguna congregación, haciendo un repaso o con algún otro tema, aproximadamente a las, calculo que 7 de Argentina, 6 de la tarde de Paraguay, un poquito más temprano. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar por esta palabra y ya nos estamos despidiendo. Padre, muchísimas gracias por esta porción de tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón. Queremos, Señor, romper estos lazos. Señor, en el nombre de Yeshua, que nosotros mismos hemos provocado, a los cuales le hemos dado lugar al enemigo, Señor, de colocar esos lazos, Señor, de maldad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua, perdona la maldad de mi corazón, Señor. Perdona el enojo, perdona la ira. Quítalo, Señor. Quita la amargura de mi alma. Quita la irritabilidad de mi alma. Quita la codicia de mi alma, mi Señor. Hoy rompo ese lazo, Señor. Me humillo delante de tu presencia, Señor. Aleluya. Juntamente con la humillación, Señor, rompemos, Señor, todo acuerdo con el enemigo, Señor. Toda acta del diablo en el nombre poderoso de Yeshua. Y nos declaramos libres. Libres de esa influencia demoníaca sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, también queremos romper todo lazo de conspiración. Si a escondidas hemos murmurado, hemos hablado mal de la gente, hemos maldecido, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Yo me humillo delante de tu presencia. Nos humillamos juntamente con tu pueblo, porque así está escrito, Señor. Que si nos humillamos, tú sanarás nuestra tierra. Tú liberarás a mi hermano y liberarás mi alma. Liberarás mi alma y liberarás a mi hermano. Sácanos de la cárcel, Señor, en la cual nos hemos metido por insensatos, por necios, por tercos, por rebeldes. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Te damos gracias como hemos comenzado desde el principio. Yeshua vino para deshacer las obras del diablo. El diablo vino a robar, a matar, a saquear, a destruir. Pero hoy el enemigo está saliendo de nuestros hogares, está saliendo de nuestras familias. Porque lo estamos denunciando, porque estamos ahora en contra de sus obras. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre.
En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos muchas gracias, Señor, que esta palabra, Señor, siga trabajando en nuestros corazones. Esta palabra, Señor, como dijimos al principio, la vamos a seguir digiriendo, rumiando, hasta que todo el potencial de esta palabra haga su efecto glorioso en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Yeshua, y todos juntos decimos amén y amén. Queridos hermanos, que el Eterno les bendiga. Saludos a mi querido hermano Robert Pajares del Uruguay, nuestra hermana Emilia Rolón, sea también el shalom para sus familias, nuestro hermano Anthony, gloria al Señor, todos los hermanos que han compartido con nosotros la paz del Señor. Recuerda, el domingo estaremos, si el Señor lo permite, y también el próximo jueves en el horario habitual. Shalom, shalom, la paz del Señor.